Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Chocorobotó. ¿Dónde está? Let's join Julie. Julie. Ya. ¿Cómo estamos? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes se dice. Aquí haciendo un live, contándoles un poco. Yo quiero hablar un poco de lo que he estado recibiendo de Dios, un poco de lo que he estado recibiendo para este año, pero también pues quería también estar aquí un tiempo con Julie, la profeta Julie, la iba a invitar para que estuviera aquí con nosotros. Hola, Buen, ¿cómo estás? Gracias por estar. Y sí, hablarles un poquito y enseñarles un poquito y también yo quiero activarlos, quiero hacer una activación al final, pero pues vamos a ver a dónde nos guía el Espíritu Santo, especialmente porque pues viene la profeta, vamos a ver si profetizamos sobre algunos de ustedes. Hola Wally. A ver a ver cuánto tiempo se demora eso. Bueno, eh, bueno, voy a empezar hablando y ya está, ya estamos por ahí. Entonces, ¿qué quería hablar? Primero que todo, quería hablar sobre ser entendidos en los tiempos. Esto es, los que me conocen saben que esto es algo que me gusta hablar mucho y es porque Dios me ha dado una revelación muy tremenda sobre esto. Es algo muy grande que Dios me ha dicho y me ha mostrado como es tan importante y tan grande como entender los tiempos, ¿sí? Porque muchas veces hemos estado recibiendo tantos principios y tantos como listas, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que no debemos hacer. Julie ya llegó. Eh, a ver si puede entrar. Julie. Eh, creo- ya, Julie, ¿te llegó la invitación? A ver, esperemos. Dice que no deja. A ver. Bueno, el caso. Ahí vamos a esperarla a ella, pero bueno, voy a hablar de lo que estaba pensando que estaba hablando y es eso. Es que a veces recibimos, digamos, muchos principios, muchas cosas que es, digamos, que no, que hagan esto, esto y esto y esas son las claves para el éxito, esta es la clave para esto, pero tenemos que saber que Dios es un Dios vivo y Dios tiene estrategias para hoy y no son las mismas que tenían en otro tiempo. Sí, lo mismo que funcionaba en otro tiempo no funciona hoy. Hay diferentes cosas que funcionan y no funcionan. Entonces, es importante que escuchemos la voz de Dios. Y Dios me estaba hablando en Gedeón, como algunos de ustedes saben, ¿cierto? Gedeón es como este gran hombre de Dios, pero él empieza teniendo miedo, pero donde él empieza es en un encuentro con Dios, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la estrategia que Dios le da? Él no podía ganar esa batalla, Israel no podía ganar esa batalla, eran muchos, muchos menos, pero como Gedeón era tan, o sea, tan cercano a Dios y Dios, él tenía estos encuentros, a ver, Julie, A ver, ¿qué está pasando? ¿ahí me ves? No te veo, Espera que estoy intentando arreglar. no te escucho también. Wait, I'm trying to... ¿Ya? Ah, give me one sec. Baby. Tranquila. Wait, you are live, so you might appear in boxers. Just be careful. What are you trying to do? It's moving. Espera, espera. What's moving where? Okay, now. It's falling, so I need you to... Yeah, because you have to tighten it. Don't twist it. No, it's falling And also, here. baby, you can't twist it unless you unscrew it. I'm live. Just be careful. Espera. Come on, see myself. Don't ¿Ya? twist it because you're going to break it. Stop twisting. Okay. Wait, espera, 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 espera. Okay, now. Ya, Oh, ¿cómo Dios mío. estás? Sudé, bien, bien. Espera, que pongo un poquito que tengo mucha luz como en la cara. ¿Cómo Yo tengo, estás? ¿cómo estás? Bien, por aquí estamos, primera vez live en Sí, español. ¿te quieres introducir?
Sí, mi nombre es Julie López, soy originalmente de Colombia, me crié en España y me mudé a Inglaterra cuando tenía creo que como 20 años y me volví a mudar a Colombia hace 3 meses. Viví en Inglaterra creo que fueron como 10 años, 11 años y aquí Ujú. estamos. Y eres una profeta. Eso dicen. Y no sé si quieres contarles, no sé, pues a dónde Dios, el Espíritu Santo nos guíe, no sé si quieres contarles un poquito de dónde o cómo Dios te guía, en qué es lo que más te mueve, cuál es tu pasión, que pues liberación y todas estas cosas. Sí, yo me convertí primeramente ¿hace cuánto me convertí? Hace como 13, 14 años. Y una de las cosas que a mí siempre me gustó o que yo tenía como esa pasión, como ese don, era el mundo espiritual. Entonces para mí yo siempre sentía como que gravitaba, like gravitated, como que me atraía mucho esa área del mundo espiritual, los sueños, las visiones. Muchas veces tenía como premoniciones cuando estaba en el mundo. Entonces cuando me convertí a cristiana empecé a entender más sobre lo profético. Entonces una de mis pasiones, o digamos dos de ellas, es que las personas sean libres, libres de las ataduras, de las iniquidades, de lo que cargan, y también que las personas puedan escuchar la voz de Dios. O sea, que no tengan que estar esperando como que a un profeta, como que a un pastor, o sea, que les hable por Dios. O sea, cada uno de nosotros podemos acceder a la voz de Dios sin intermediarios. El único intermediario es el Espíritu Santo, Jesús, ¿no? Entonces esa es como también como mi misión, como entrenar a las personas, equiparlas en liberación, en lo profético, y que cada persona pueda asumir su rol como hijos de Dios y entender que cada uno de nosotros hemos sido llamados, no solamente los profetas, no solamente pastores, no solamente los apóstoles, cada uno de nosotros tenemos un llamado en el área en el que el Señor nos ha llamado, ¿no? Entonces es un poquito como mi... Sí. Sí, y mira que esta semana hice como un poll, una pregunta, y yo preguntaba que cuántos habían tenido sueños que luego se habían cumplido. Y lo que me sorprendió mucho fue que la mayoría, o sea, literalmente el 90%, obviamente yo tengo, digamos, una audiencia muy profética, pero como 90% dijeron que tuvieron un sueño y luego se cumplió en vida real. Y entonces yo estaba hablando de eso con mis amigos y con mis hermanos también. Y, Los hermanos de los amigos. y entonces estábamos hablando de eso porque es muy interesante que mucha gente tiene revelación y preciso esta semana vimos una enseñanza y decía el profeta Toby Ariomi, él decía que cualquiera o muchas personas pueden recibir una revelación, pero el nivel de madurez se muestra cuando recibimos la interpretación de la revelación. Exacto. Porque Nabucodonosor recibió una revelación, el faraón recibió una revelación, pero el que pudo traer la interpretación fue el que cambió la nación, ¿sí? Amén. Daniel, José. Entonces yo te quería decir, digamos, tú obviamente en tu vida tú te has movido en lo profético, tú te has movido, digamos, desde chiquita, o sea, como sin saberlo en lo profético, pero ¿cómo cambió para ti, digamos, entenderlo o aprender, digamos, en la escuela de profetas y todo, cómo cambió para ti eso? Sí, primeramente para mí, o sea, como tú dices, cuando yo era niña, era como que yo tenía como estos sueños, estas visiones, estas cosas, por el mismo hecho es que cuando yo tenía como 12 años, una bruja pues empezó a entrenarme en el área pues de los sueños, de lo que yo veía, de cómo podía cambiar las cosas a través de la declaración, y después cuando yo me volví cristiana, me pasó lo mismo. Ahora yo ya no tenía brujas como entrenándome, sino que ahora tenía como profetas, como personas proféticas que me estaban como guiando y como enseñándome. ¿Y en qué me cambió a mí lo profético? Me cambió en que pude tener una relación con el Espíritu Santo sin intermediarios. Como yo te digo, yo batallé toda la vida, aunque yo era cristiana, aunque yo iba a la iglesia, aunque yo tenía esos sueños, esas visiones, pero yo como que nunca, como que me faltaba como que entender qué es lo profético, y lo profético es tú, o sea, cerca de Dios, que ya no es un monólogo, sino un diálogo.
Entonces eso para mí fue como lo primero que me cambió y que me transformó, fue el hecho de darme cuenta de que, hey, tú no tienes que estar esperando para que alguien venga aquí y te revele, tú puedes acceder a toda esa revelación, a la interpretación de sueños, a las profecías, todo eso a través de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces para mí eso fue lo que completamente como que me cambió mi perspectiva como de ser cristiana y me abrió como los ojos a un mundo para mí completamente nuevo, que hasta el día de hoy yo digo, yo todavía estoy en entrenamiento, yo sigo todavía creciendo, o sea, no es una vez, sino que yo digo, o sea, tenemos también que tener como esa humildad de reconocer de que estamos constantemente en crecimiento y evolucionando en nuestro caminar con el Espíritu Santo. Amén. Sí, yo pensaba eso, pues obviamente como estamos abriendo lo profético a Latinoamérica, muchas, o sea, porque ya ha estado lo profético, pero lo que hemos hablado es que ha sido abusado, el don ha sido adulterado y lo que queremos es también, lo que ha pasado es que han llegado los profetas y han dicho, soy el único que puede escuchar la voz de Dios, un poco, vengan todos a mí, y así ellos me necesitan a mí para escuchar la voz de Dios. Entonces tú como, digamos, lo que te decía, como tú siempre te has movido en un don, porque los dones siempre son, digamos, son Irrevocables. irrevocables, eso. ¿Qué le dirías tú, digamos, como yo he conocido personas así proféticas que tienen el don, pero no saben qué hacer? O sea, ¿cómo sería como un consejo que tú te darías a ti misma cuando estuvieras chiquita? El primer consejo y el más importante para mí. Yo digo que todos somos proféticos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es profético, Él revela. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, tú ya eres profético y ya puedes acceder a eso. Pero mi primer como advice, como consejo para las personas que, o sea, que dicen, yo siento que sueño, tengo visiones, yo veo cosas, siento cosas, Sí, sí, hicieron. como que, sí, Puede ser. como que siento que hay cosas alrededor, pero mis pastores no me entienden o no sé qué hacer. Mi primer consejo es que busquen una comunidad profética. Eso fue lo que yo hice, o sea, por un periodo de tiempo el Señor me puso en una iglesia pues para yo crecer ahí, para alimentarme y lo hice. Pero después llegó una temporada en la que yo veía que me empezaban a salir como plumas y yo veía que me estaba convirtiendo como águila y me salían como las uñitas y yo me sentía como fuera de lugar, como que yo estaba en ese lugar y yo decía, no me entienden, o sea, yo veo estas cosas y yo vivo y yo decía, estoy viendo esto y me decían, ore, o tranquila, no, eso no es, y yo, Señor, yo sé que tú me estás mostrando algo. Entonces, cuando después fue que yo entendí lo de lo profético, fue a una conferencia y ahí mi vida cambió. Ahí yo empecé a buscar personas proféticas, ahora yo ya entré bajo esa atmósfera y ya veía águilas y yo ya me sentía como que esta es mi tribu, o sea, Señor, ya veía personas ya profetizando esto y yo me sentí tan libre y yo creo que mi primer consejo es busquen una comunidad profética. Busquen personas que tengan el don, que tengan su espiritual DNA, que tengan su mismo ADN, ADN espiritual, perdón, que tengan su mismo ADN espiritual para que esas personas a usted lo cojan y lo empujen y lo ayuden a ir donde el Señor quiere que vayan. Eso para mí, de verdad, eso fue lo primero, o sea, lo que me cambió completamente, sí. y tú empezaste, digamos, esta conferencia, ¿cuándo fue? ¿Qué año? Eso fue hace 3 años que te comentaba. Eso fue Ok. hace Great. 22, 21, 20, 19. Eso fue en el 2019, sí. A ¿Y, principios y de tú año. creciste, o sea, tu comunidad fue al principio presencial, pero luego fue online o siempre fue Sí, o presencial? sea, yo escuché que había es que alguna conferencia de apóstoles y profetas en Windsor con Doctor Sharon y pues para ese entonces yo no conocía al profeta Tommy ni al apóstol Toby, nada. Y yo fui allá con otras personas de la iglesia, con unas personas pues que eran un poquito como más activadas y yo fui con ellas y no, y nosotros llegamos y todos como que, wow, ¿esto qué es? Todos con el chofar, que profetizando, que guerra espiritual, y mira, nosotros como que nos mirábamos como que,
¿what? Como que, ¿esto qué es? Y entonces ahí yo misma fui, yo dije, ¿cómo puedo aprender más? Y ahí me mandaron ya pues unos vídeos y ahí me di cuenta que el apóstol Toby tenía una iglesia en Londres, en Light London. Empecé a ir a Light London, de una empecé a servir con los niños, empecé también a ser entrenada online, o sea, empecé como un proceso como hambre, como cuando uno prueba un dulce que le gusta y que uno lo sigue probando hasta que uno se da ganas de vomitar. Así siento que fue como mi experiencia. Empecé en la conferencia, llegué y me pasé a esta Light London Church, a esta comunidad profética, y de ahí empecé online, y de ahí fue cuando ya el Señor me fue conectando ya milagrosamente con el profeta Tommy, y ahí empecé ya el proceso de entrenamiento, de liberación, y fue, ay, como te digo yo, eso fue life changing, como que me cambió completamente. Sí, como que el Señor tiene temporadas para cada uno, ¿no? Y desde ese momento yo siento que como que fui lanzada como que a otro nivel, y eso fue hermoso. Sí, me parece muy tremendo eso, que busquen la comunidad profética y si no la tienen, pues específicamente nosotros estamos haciendo oración los martes y Y los estamos jueves. abriendo, porque lo que yo siento es que hay muchos que dicen, bueno, yo quiero encontrar esa comunidad profética, pero no la tengo, sí, no sé dónde están y por eso también ha llegado Rick Latam, para que mientras estamos, yo decía el jueves en la oración, o sea, nosotros estamos orando, pero es que lo que está pasando es que estamos soltando impartición y eso se empieza a pegar aún online, eso se empieza. Sí, se pega porque, te digo por qué, porque cuando yo empecé, o sea, con el profeta Tommy, cuando uno cae bajo esa cobertura, uno es activado. Por eso es que uno tiene que tener cuidado sobre qué cobertura está, porque eso puede también como que apagar tus sentidos espirituales o ponerte en un estado como de somnolencia espiritual. Y yo siento, yo al profeta Tommy, o sea, yo lo veía, casi ni lo veía, podían pasar meses y no nos veíamos face to face, pero online. Y todo, de verdad, la impartición que yo recibí online, el entrenamiento y todo, por eso es que yo digo, aunque sea online, o sea, no se paren. Y lo de Rick Latam, sí, o sea, es poderoso. Martes y jueves estamos ahí por si quieren una comunidad profética, por si quieren entrar, hacemos oración, liberación, sanidad, lo que el Espíritu Santo muestre, siempre estamos ahí y es hermoso ver cómo, o sea, cómo están haciendo algo, ¿no? Como tremendo, sí. Y yo te iba a preguntar, tú que te mueves en liberación fuerte, digamos, lo que yo he visto que pasa es que, digamos, uno se empieza a mover un poquito en liberación y lo que se empieza a dar como mucho cuenta o sea, como de los demonios, entonces empieza a pensar que todo es como un ataque. Entonces, Mm, ¿cómo empiezas tú, digamos, al principio, o sea, antes de empezar en liberación, cuál sería tu consejo, o sea, antes, o sea, ok, como... sí, esta pregunta me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque por diferentes cosas. Por ejemplo, antes de tú empezar a hacer liberación a otras personas o de meterte en ese mundo, lo primordial es intimidad con el Espíritu Santo. O sea, para mí, por eso es que yo digo, es que, o sea, cuando yo salí del ocultismo y de todas esas cosas que pasó, yo cuando me convertí, yo quería empezar a estudiar demonología porque yo dije, yo sé que las tinieblas existen, ahora quiero ir en contra de ellas. Y yo me convertí, yo no, ahora voy a estudiar demonología y ahora ta. Y yo escuché al Espíritu Santo y me dijo, no, yo incluso tenía un libro que yo estaba escribiendo de demonología y me estaba aprendiendo todos los demonios, todo, y el Espíritu Santo me dijo, cierra ese libro. Y yo cuando lo cerré y me dijo, no es el tiempo, y lo puse en una esquina por 10 años. Y durante todo este tiempo, lo que yo empecé a hacer fue intimidad con el Espíritu Santo. Intimidad con el Espíritu Santo, aprender a discernir cuándo era la voz de Él. O sea, porque uno a veces se enfoca tanto en darkness que hay personas que ven demonios en plantas, en árboles, y que puede ser, ¿no? O sea, yo no digo que no, pero uno tiene que tener cuidado. O sea, que lo que yo digo, antes de uno meterse como en guerra espiritual, como en liberación, cómo está tu relación con el Espíritu Santo, disiernes la voz del Espíritu Santo, tienes comunión con el Espíritu Santo, porque esa, la intimidad, es la base de absolutamente todo. Entonces yo en esos 10 años empecé por ese proceso, intimidad con el Espíritu Santo, y también empecé por un proceso de liberación, a quitarme todas esas capitas que venía cargando pues con las iniquidades, con las generaciones, curses.
con las maldiciones generacionales, con mis pecados, que hasta el día de hoy, yo digo, hasta el día de hoy, yo digo, Espíritu Santo, muéstrame. Y hasta el día de hoy, yo digo, yo me sigo quitando todas esas layers, todas esas capas. Entonces, mi primer consejo y va a ser siempre intimidad. Si no hay intimidad, no hay nada. Sí. Y yo aún estaba recibiendo eso, que a veces nos enfocamos mucho en el enemigo y yo recibía era que si nos enfocamos en Jesús, digamos en la luz, vamos a ver cuando hay oscuridad. Si yo Ajá. estoy poniendo mis ojos en la luz, yo me voy a dar cuenta que hay oscuridad. Entonces, a veces cuando nos metemos en esto, y también en el tema profético, que digamos uno empieza guerra espiritual, uno empieza, digamos, ir en contra de estas cosas y todo, es importante, digamos, estar con el Espíritu Santo y estar enfocado en Jesús, porque cuando nos enfocamos en Jesús, ya nos enfocamos también en su majestad, en su grandeza y empezamos a batallar desde ahí, desde que Él ya ganó la La batalla. batalla. Ujú. Te iba a también preguntar, digamos, hay muchos que tienen, pues sé que tienes un testimonio muy tremendo con tu mamá, hay muchos que tienen así familiares que están perdidos o familiares que están, digamos, en esa, o se salieron de Dios o hijos pródigos. ¿Cómo les dirías tú para orar por ellos y cuál es, digamos, la autoridad que una mamá tiene sobre la hija, pero también la hija, o sea, esa conexión de sangre, por decirlo así? Eso es lo que yo digo, es que, miren, cuando yo me convertí, yo me acuerdo que yo era la única cristiana, porque mi mamá no era cristiana, no creía nada, incluso ella como que, a veces como que se burlaba de mí, o porque como me veía ayunando todas las semanas, yendo a la iglesia, y como que me miraba, está loca, y yo ponía a Ana Maldonado, que ella garita y todo eso, y mi mamá está poniendo, está loca, que no sé qué, y yo decía, no, yo entré en tanto ayuno por mi mamá y tanta intercesión. O sea, mi mamá era, para mí, era como el demonio en persona, me hacía la vida imposible. Pero yo ayunaba todas las semanas por mi mamá y yo, Señor, yo voy a ver tu palabra, Señor. Y yo ayunaba todas las semanas. Yo me acuerdo que yo estaba de rodillas ayunando por mi mamá y ahora yo veo a mi mamá y yo digo, el Señor me dio más de lo que yo pedía, porque obviamente yo pedía por la salvación de ella. Yo pedía por, Señor, tócala, cámbiala, Señor, transfórmala, restauranos como familia, Señor, y el Señor la cambió y todavía sigue, porque yo digo, es un proceso, no somos perfectos. Y el Señor la cambió y esta mujer ahora es pastora y hace liberación y es una mujer de oración que yo digo, ma, ¿usted cómo ora tanto? O sea, ora día y noche, se levanta a las tantas y está orando y Dios mío, es tremendo, ¿no? Entonces lo que yo digo es que nunca dejen de orar por esa persona, nunca, y sobre todo los padres, porque hay autoridad cuando uno se para en la brecha por los hijos y el Espíritu Santo le empieza a mostrar su hijo está pasando por eso y uno viene en contra de eso, que está pasando algo en el colegio, por eso es tan importante uno tener intimidad con el Espíritu Santo, porque uno se vuelve profético y uno empieza a ver cosas que uno, uy, ¿de dónde viene esto? Y uno va y habla con el hijo y el hijo es que, uy, ¿cómo sabes, mamá? Y uno empieza a orar, lo mismo pasa con los esposos, con las esposas. ¿Qué pasa? Que si es inconverso, que si no son cristianos, uno tiene que saber que somos una sola carne. Si los hijos son adultos, es lo mismo porque tú eres la mamá y tú tienes autoridad sobre tus hijos. Y te cuento un testimonio rapidito. Cuando yo me convertí, después yo me desconvertí, yo me convertí, mi mamá se convirtió y yo me como que me enfrié y me medio desconvertí. Y en ese proceso yo me quedé embarazada, conocí a mi esposo y yo no quería nada, o sea, porque yo caí en tanta condenación porque quedé en embarazo fuera del matrimonio y yo no quería nada y mi mamá, no, pero usted tiene un ministerio, hija, que no sé qué, y yo no quería nada y yo caí como en una depresión, como bajo, ¿no? Y yo me acuerdo que una noche o sea, estaba dormida y me desperté y yo llamo a mi mamá y yo le digo, tuve un sueño muy raro. Y yo le dije, soñé que yo me estaba mirando en el espejo y estaba muy triste, como decaída, como rara. Y de repente empecé a escuchar una voz que decía, resucita, resucita, resucita. Y de repente esa Julie que estaba en el espejo empezó a transformarse. A mí me ha gustado siempre mucho danzar
y más ahora con flags, con banderas. Y yo me veía en ese espejo cuando escuchaba Resucita, Resurrección, empecé a verme como danzando, como diferente, y yo me desperté cambiada y mi mamá se empezó a reír. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que anoche yo estaba profetizando y declarando sobre tu vida resurrección. Y mi mamá me dijo, yo estaba orando resurrección por tu ministerio, resurrección por tu vida espiritual, resurrección. Y yo dije, pues no sé qué pasó porque funcionó. Y desde ese momento, es como que yo empecé, como que empecé ya en las calles, o sea, como que, no sé, como que pasó algo. Por eso es que yo digo, el poder de una oración de la madre. No importa cuántos años tenga el hijo, va a haber siempre una autoridad y como una unción especial que Dios nos da a los padres para orar y para interceder por los hijos. ¿Por qué? Porque somos la cabeza, porque somos la autoridad de ellos. Y lo mismo pasa con los esposos, son una sola carne. Si su esposo es inconverso, si su esposa es inconversa, no importa porque son una sola carne. Lo que significa que usted puede desatar todo lo que el Señor le está dando a su esposo porque son una sola carne y todo fluye, ¿no? Entonces esa también es otra revelación hermosa, o sea, este proceso ha sido, yo digo, Espíritu Santo. Sí, y preciso el otro día, ayer estaba orando eso, que me dio como esa revelación, que si uno, digamos, o sea, la Biblia dice que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Entonces, si tú en tu casa te estás acercando a Dios, Dios se está acercando a tu casa, no solo a ti, sino a tu casa, y está invadiendo tu casa. Por eso la Biblia dice que santificamos la casa, que las mujeres santifican la casa, las que se convierten y todo. Y yo te iba a preguntar, ahí tocaste el tema del ayuno. Primero, ¿qué piensas del ayuno? Y porque, digamos, aquí no es un tema que se toca mucho. Y segundo, como unos tips prácticos para cómo ayunar, ¿sí? Para una persona que vaya a empezar o luego si va a ayunar por más tiempo. El ayuno, mira, el ayuno, lo que yo digo, todos los rompimientos que yo he visto en mi vida han venido a través de un ayuno. Hace 3 años yo hice ese ayuno como de 20 días, la primera semana de un ayuno de agua, y yo digo, las cadenas que me estaban atando para seguir avanzando se cayeron en ese ayuno. Un ayuno, ¿qué va a pasar? Un ayuno es bueno para qué, no solamente te limpia el cuerpo físicamente porque te desintoxicas de toda la mala comida, tu cuerpo, la sangre, todo eso, sino que espiritualmente es como que también te limpia, como que te activa tus sentidos espirituales. Esto es científico, o sea, no tengo que ponerme aquí a inventar, esto es científico que activa como los sentidos, no solo físicos, sino espirituales, uno se vuelve como más alerta y porque uno está removiendo no solamente la comida, sino todo, uno está en el espíritu, uno está como enfocado y cuando uno ora es como directamente desde, o sea, es hermoso, como que directamente del cielo, personas se pueden hacer libres si está sufriendo con alguna adicción, con alguna cosa. Un ayuno es poderoso también para el rompimiento de las cadenas, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, si quieren dirección, si quieren, por ejemplo, ayunar por una circunstancia en particular, por una respuesta, porque acuérdense que cuando Daniel estaba en ayuno, por 21 días, decía que la respuesta ya había salido del cielo, pero estaba atascada en el segundo cielo. Ahí es donde las oraciones se quedan atascadas, pero que ¿cómo es que se llama? Este ángel mandó la respuesta y llegó con la respuesta, no me acuerdo qué ángel era. ¿Qué No ángel? sé si es Miguel o Gabriel, ¿Cuál es el ¿sabes? que manda las Michael? ¿Es Michael o Gabriel? Creo que No me acuerdo ahora. es de Daniel. Bueno, uno de los dos, búsquenlo, yo no me acuerdo. Que Y dice que Gabriel es el que No dice fue, específicamente Gabriel, pero sí. bueno, que Miguel. uno se quedó peleando y uno llevó la respuesta. No me acuerdo ahora quién es el de la guerra y quién es el de los mensajes. Gabriel Ujú. es el de los mensajes, creo. Sí, O y Miguel. Miguel es el guerrero, sí, Miguel es el guerrero. Sí, creo, sí. Entonces, Dios mío, bendito. Entonces lo que pasó, eso que él decía, o sea, tu respuesta ya había sido enviado cuando empezaste el ayuno, pero el príncipe de Persia nos paró y no pudimos llevar esta revelación. Entonces eso también pasa con el ayuno, que el ayuno release, como que suelta como esa respuesta que uno está esperando. Ahora la pregunta, ¿cómo ayuno? Yo nunca he ayunado. Yo diría, empiece por un ayuno intermitente, como unas poquitas horas. Por ejemplo, póngale 6 horas.
Si no puede hacer de agua, porque hay diferentes tipos de ayuno, si no puede hacer de agua, hágalo solamente con frutas y vegetales, inténtalo por 6 horas. Es decir, empezar de 9 de la mañana a 3 de la tarde sin comer nada, solamente con agua o con vegetales y mucha oración. Las social media, las redes sociales, cerrar todo eso, todo lo que uno normalmente hace, desconectarse de todo eso y dedicar ese tiempo solamente al Espíritu Santo. Y como yo dije, o sea, puede ser por un día, 2 días, y ir incrementando hasta que uno ya diga, bueno, ya puedo hacer de agua por una semana, ya puedo hacer de agua por 20 días. Y entonces empezar así como poquito a poco, como ir escalando. Pero yo creo que lo más importante no es aguantar hambre, sino lo más importante es intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? Que todas esas cositas que uno normalmente hace, ahora está gastando ese tiempo con el Espíritu Santo. Sí, sí, es importante el ayuno que lo tomemos. Aquí yo lo he visto que, digamos, se hace mucho juntos un día a la semana o algo así en algunas iglesias como por un tiempito, pero que las personas empiecen a abrirse a poder ayunar solos con Dios, con el Espíritu Santo y el tiempo que van a pasar comiendo, que lo pasen con Dios. Ya sea, digamos así, sea que solo te pases el almuerzo en tu trabajo, algo así, y pasas ese tiempo con Dios, ahí pues Él es galardonado de los que lo buscan diligentemente. Entonces sí, me parece muy, muy tremendo tu testimonio, Judy, muy tremendo todo lo que tú has visto, y yo quisiera también preguntarte que ha sido algo que, digamos, en cuanto a naciones, porque a veces, digamos, lo que yo he visto aquí en Latinoamérica es que se ha movido mucho el don de ciencia, ¿sí? De palabras de ciencia, pero no se ha movido tanto el don como, o sea, sobre naciones, ¿sí me entiendes? Sobre personas sí, sobre naciones no, el don profético. Entonces, ¿qué digamos, que has recibido tú, digamos, de Tommy, por ejemplo, que es un profeta a las naciones, que da palabras sobre naciones y se cumplen, que Dios le da estas cosas? ¿Qué dirías tú, digamos, a una nueva generación profética para abrirles la mente que no es solo a personas, sino que Dios puede hablar sobre naciones, Dios puede hablar sobre tu barrio, Dios puede hablar sobre... sí, ciencia es words of knowledge. O creo que es sabiduría. No, no, es wisdom. O sea, palabras de ciencia es words of knowledge y palabras de sabiduría es words of wisdom. Word of knowledge para mí es la palabra, o sea, tenemos la word of wisdom, la word of knowledge, no sé cómo se dice en español, no es la sabiduría, esa es la palabra específica que uno ve por una persona, y la palabra a word of wisdom es la palabra como que le ayuda a uno como que a navegar como la profecía, cómo ir de punto A a punto B. No sé en español cómo será, word of knowledge, Sí, sí, siempre me... sí. Sí, sí, palabra de ciencia es word of knowledge y palabra de sabiduría es word of wisdom. Ahí quedamos, digamos. Ah, bueno. Ay, ya no sé en español. Entonces, ¿qué era la pregunta? Se me fue. Ah, ya. ¿Cómo, sí, Rubí, claro, estos son dones que el Señor que uno puede pedir. Entonces, ¿qué yo le diría a las personas, por ejemplo, o sea, que no se limiten, ¿no? El Señor no nos ha dado como ese don de profecía o ese don profético solamente para la iglesia, o sino solamente para unos cuantos, no, ni solamente para ti. Eso va más allá, eso va más allá de las calles, del neighborhood, eso va más allá de todo eso para impactar naciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a cambiar las naciones. Y uno cómo cambia las familias, uno cómo cambia la sociedad, las naciones, a través de las naciones, uno tiene que pensar en grande, no solamente en una iglesia, no solamente, no, el Señor me ha llamado a esta iglesia, voy a profetizar, no, es más allá. Si el Señor, hey, naranjito, si el Señor te ha llamado, yo tampoco. Si el Señor te ha llamado a eso, a lo profético, es más allá, es para impactar tu nación, es para cambiar como el transcurso de la nación. Por eso vemos en la Biblia todos estos profetas, estas personas proféticas, el Señor siempre los mandaba para cambiar una nación. Si te das cuenta, Esther, si te das cuenta, Débora, si te das cuenta, Moisés, David, todos fueron llamados ¿para qué? Para cambiar el transcurso de una nación. No solamente un pueblo, no solamente unos cuantos, nación, porque el Señor está interesado en las naciones.
Él está interesado en las naciones porque a través de las naciones uno puede transformar y a través del Espíritu Santo transformar todo, la sociedad, todo lo que está pasando, todas las muertes, todo lo que se mueve a través de la profecía, a través de todo eso. Sí, sí, es muy interesante, digamos, porque es que lo que yo veo es que lo que se ha visto en lo profético, como solo se ha visto la palabra de ciencia aquí, o bueno, no solo se ha visto, pero se ve muy seguido, entonces las personas, digamos, dicen, no, o sea, lo profético es solo eso, entonces como que no lo necesitamos, porque es como que, bueno, pues chévere, pero trae muchas cosas, entonces mejor no. Pero lo que yo he sentido y lo que yo he recibido es que lo profético aún es mucho más. O sea, lo profético, básicamente tú no puedes tener la iglesia sin lo profético, porque digamos, aún yo estaba recibiendo la revelación que en este versículo en Apocalipsis dice que el espíritu ¿cómo es? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Sí. Pero entonces él me decía, o sea, yo recibía esa revelación que es el testimonio de Jesús, o sea, el testimonio que Jesús está en un lugar es el espíritu de profecía. O sea, Mm. donde está el Espíritu Santo debe haber profecía. Exacto, exacto. Y yo creo que eso es lo que el Señor está restaurando en este tiempo, lo profético. Como que si tú cargas el Espíritu Santo, ¿dónde está la profecía? ¿Dónde está el Señor dice? ¿Dónde está eso? Y por eso es que yo creo que también el Señor está trayendo restauración en lo profético en Latinoamérica. Porque como lo que estábamos hablando, ¿no? Que me gusta leer los comentarios, que lo que estábamos hablando de que el Señor como que no viene a traer lo profético porque ya está, sino a restaurarlo. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo aquí en Latinoamérica ha sido adulterado. Lo profético ha sido adulterado, lo profético ha sido difamado, se han como que lucrado de lo profético, han querido hacer finanzas con lo profético y lo que yo también vi que te comentaba el otro día era la separación en Latinoamérica de los profetas. Como que yo soy el profeta y esta es mi plataforma y no puedo ir con otro profeta porque esto es lo que el Señor dice y esto como que a caminar solo. El Señor no nos ha llamado a caminar solo como profetas. El Señor nos ha llamado a caminar en unidad como personas proféticas. Entonces eso es lo que yo decía, Señor, tú estás trayendo a restaurar la generación de Isaacar en Latinoamérica, estás viniendo a restaurar lo profético y a quitar división y a quitar todo eso. ¿Por qué? Porque estamos llamados a caminar. Así es como vamos a traer transformación a Latinoamérica. Cuando las voces proféticas, cuando los profetas decidan unirse y decir, así dice el Señor, y no solamente una persona, sino un council, como una comunidad profética. Profetas, vengan juntos, hagamos esta reunión, profetas de las naciones de Latinoamérica, el Señor que dice esto y esto, qué estrategias está trayendo, y no como que nos vamos a venir como que, yo soy el profeta y el Señor solo me habla a mí y ya está, y me voy por las naciones. No, así no es. Por eso es que yo creo esa restauración que el Señor quiere traer aquí en Latinoamérica, levantar, porque veo muchas voces, emerging voices, ¿cómo se dice? Eh, Voces, voces pues, como que están resurgiendo, voces surgiendo. proféticas, voces jóvenes que están resurgiendo en Latinoamérica que van a decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, no me he arrodillado a Baal. Esa generación de Isaacar, esa generación que se mueve en temporadas y tiempos, y era una tribu junta, tribu, no era solamente uno, era una tribu. Y eso es lo que el Señor quiere levantar en Latinoamérica, una tribu profética. Me gusta eso, tribu profética. Sí, me parece que, digamos, obviamente la Biblia dice que sin profecía se desenfrena el cuerpo, ¿no? Y Dios me lo ha revelado porque, digo, el pueblo, sin profecía se desenfrena el pueblo. Dios me lo ha revelado es El porque cuerpo, yo iba a decir eso que... la traducción Eliseo. Pero bueno, cuando, digamos, el pueblo y el pueblo de Dios, si no tenemos profecía, cada uno está buscando su propia cosa. ¿Sí? Que es lo que decían jueces, que dice que cada uno le hacía lo que, digo, hacía lo que le parecía bien, ¿sí? Cada persona o cada iglesia está buscando su crecimiento, todos están buscando cómo podemos crecer en nuestro propio lugar, que oremos por la iglesia, que no se nos vayan las ovejas, todo esto, en vez de todos tener la misma palabra profética, orar sobre lo mismo y movernos como un cuerpo. Eso Dios quiere y Dios me lo reveló así porque jueces, digamos jueces, Dios levantaba a un profeta
pero entonces como levantaba a uno, entonces apenas ese profeta moría o se acababa eso, el pueblo volvía a perderse. Pero cuando se levanta Samuel, él levanta las escuelas de los profetas y Mm, después de él empiezan a salir profetas y todos los reyes tenían dos, tres profetas, el pueblo se... imagínate, qué poderoso. Sí, los reyes ya decían, vamos a preguntarle al profeta, ¿qué es lo que está? Eso es lo que el Señor quiere traer a las naciones. Eso, por eso es que yo digo, no nos limitemos simplemente a una iglesia. El Señor quiere volver a traer esa estrategia de que aún los gobernantes, de que aún los reyes van a contactar a los profetas a ver qué dice el Señor. Y no van a ir a brujos, y no van a ir a hechiceros, sino que van a, ahí está el profeta Tommy, hi prophet, sino que van a ir we are talking about the prophetic and the nations here. Me puse Sino nervioso, que me puse nervioso. que no van a consultar a brujos, a hechiceros, sino que van a consultar a los profetas, a ver qué es la dirección, el transcurso de la nación y eso es como, ¿no? Como lo que el Señor quería hacer y como que ese es el tiempo. Profetas, gente profética, levántense, unámonos todos juntos a ver lo que el Señor está diciendo para las naciones, ¿no? Y no en competencia, no en desigualdad. Entonces, Y yo siento eso que a veces, digamos, se han levantado lo que yo te decía el otro día, todos han buscado construir su propio reino y ninguno ha pensado en construir el reino de Dios. Entonces es como un cambio de mentalidad para lo profético aquí y lo que va a sanar mucho lo profético aquí, porque hay gente que ha estado expuesto a lo profético y estábamos hablando el otro día que la verdad es que no saben lo que es un falso profeta, porque ellos dicen un falso profeta es una persona que saca una palabra, le salió mal, eso es un falso profeta. Pero lo que yo veo es que antes los falsos profetas son los que se mueven más fuerte en el don. O sea, ay, sí, señor. Los falsos profetas, mira, cuando alguien me pregunta a mí cómo identifico un falso profeta, yo digo, mira, un falso profeta no es una persona así, no es una persona que dice mal una profecía, porque cuando una profecía no se cumple puede ser porque el pueblo tampoco hizo algo. Cuando uno desata una profecía viene con una guía. ¿Qué hay que hacer para esa profecía se convierta? Y muchas veces no se cumple no por el profeta, sino porque el pueblo de Dios no se unió, no guerreó, no se arrodilló, no se arrepintió para que esa profecía se convirtiera. Entonces, ¿cómo uno identifica un falso profeta? Una de las cosas que yo digo es por los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis, taste the spirits. ¿Cómo se dice? Prueben los espíritus, se prueben los espíritus, prueben los espíritus y los frutos. Los frutos, si están mencionando a Jesús, si están profetizando y no están mencionando al Espíritu Santo, no están mencionando a Jesús, porque los brujos también profetizan, te digo eso. Los brujos y todas estas personas, ellos ven el futuro, ellos profetizan, lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Lo que hace diferencia es quién es el source, quién es la fuente de donde está saliendo esa profecía y todo eso. O sea, que porque tú estés profetizando, mi pregunta es, ¿tienes intimidad con el Espíritu Santo? Si no, estás moviéndote en brujería. I'm sorry. Entonces, esa es como la forma también de identificar, ¿no? O sea, a través de los frutos está mostrando los frutos del Espíritu Santo, cuál es la comunión que esa persona tiene con el Espíritu Santo, menciona a Jesús, no lo menciona, ta, ta, ta. ¿Tú qué piensas de eso? yo lo que pienso de los falsos profetas, a mí me parece que cuando yo lo aprendí me abrió mucho los ojos, porque cuando yo lo aprendí, los falsos profetas, yo dije, yo conozco como a tres así. O sea, yo he visto, porque lo que yo veía era eso, o sea, que son gente que se mueve mucho en el don y por eso la gente se confunde, porque ellos dicen, uy, tremenda palabra de ciencia, de conocimiento, le dijo en la dirección y todo, pero luego ven los frutos y es una persona que está en adulterio o es una persona que está, digamos, buscando su propio reino, entonces quiere la plata, entonces que le está pidiendo que la plata para su propia esta, y entonces está cobrando para que le pidan Ay, o sí. la palabra. Otra cosita que yo quiero decir aquí rápido. Ujú. Si a usted una persona le está pidiendo dinero para profetizar, para que le profeticen, corra de ahí porque ese no es el lugar. Los profetas, o sea, no pueden estar cobrando por profecías. ¿Por qué? Porque solamente son los brujos los que cobran.
O sea que si usted es un profeta y está cobrando, usted es un brujo. Así de claro. Y por favor no vayan. Si alguien, yo he visto aquí en Estados Unidos, es aquí como si estuviera en Estados Unidos. He visto mucho en Estados Unidos como que eso, como que pongas en esta fila los de $1,000, en esta fila los de $100 y los de esta fila 500. ¿Perdón? Así no se mueve el Espíritu Santo, así se mueve solo ese espíritu de brujería y el espíritu de adivinación. Y eso es lo que el Señor ha venido a limpiar en esta temporada, a exponer y a limpiar con los que están trading the gift, como los que están como que jugando con el don, porque el don, o sea, por favor, no, paremos eso. Sí, y yo, es lo que yo sentía, para que la gente ya pare de estar tan confundida, porque ellos se confunden y yo veo mucha gente muy pura en la iglesia. Entonces, digamos, un profeta le da una palabra y la palabra no era, o la palabra, pero entonces ellos no quieren decir nada porque sienten que si yo digo algo en contra de él, no toquen a los ungidos, y siempre usan esa palabra. Ay, mira, ese es otro tema que justamente hoy estaba teniendo una sesión con una chica y me contaba pues de cómo fue dañada por 10 años por una pastora, y la pastora era una bruja y le estaba pidiendo dinero y le destrozó la casa, y ella decía, yo no me quería ir en contra de la ungida. Y yo creo que hemos puesto tanto temor al pueblo de Dios con, es un ungido, no lo toque. Es que tampoco funciona así, no funciona así. Sí tenemos que respetar y honrar, pero déjame decirte una cosa, si tú sientes en tu espíritu, por eso intimidad con el Espíritu Santo es lo primordial. Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque aun cuando uno ve algo en un líder o en un esto, el Espíritu Santo se lo pone, uno puede como que orar por la persona o uno se retira. Pero eso de esa frase de no toques a un ungido tiene cautivo a tantas personas están cautivas porque no se quieren ir en contra de un ungido y están en la iglesia atados. Esta señora por 10 años porque no se quería ir en contra, hasta que ayunó por 20 días y el Espíritu Santo le mostró todo lo que ella se movía, fueron al sitio, vieron que estaba mintiendo. Eso fue un desorden y me decía, ahora yo qué hago, ahora necesito liberación. Y yo les decía, o sea, yo pensaba, Señor, esa palabra ha hecho tanto daño, no toquen a mis ungidos. Y tenemos que como desglosar bien qué significa exactamente no toquen a mis ungidos, porque hemos creado un temor en las personas y no un temor sano, un temor hasta tal punto que callan, aun cuando ven, callan. Y tampoco es eso, porque el Señor nos ha llamado a exponer tinieblas, no a exponer a la persona, sino a las tinieblas, ¿no? Yo, Puga, Yo. yo no sé quién es, pero ¿tú la conoces? Sí. No, no sé qué es, yo. Bueno, sí, sí que tres de las preguntas que tenía las hemos respondido en todo este live. Y Ah. Abner que también, saludos a Abner que también Mira, se me... y déjame, yo te cuento aquí rapidito así, ¿no? Como yo también tenía eso. Yo tenía tanto temor y yo idolize, ¿cómo es idolize? Y yo, Yo idealizaba ah, como que, idealizaba como que a las mujeres y a los hombres de Dios, porque yo los veía como intocables, como se paraban y profetizaban y oraban, y yo decía, uy, esta persona está en el cielo, y yo como que casi y esto es lo que está pasando hoy en día, que hay muchas personas que están idealizando, como que idolatrando, idolatras, no sé cómo se dice, sí, idolatrando, o sea, y como que a estas personas como que uno los ve y uno no los puede tocar y no les besa los pies y les limpia los pies, y es como que una reverencia que está muy bien, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Después yo me di cuenta de que, hey, ellos también son humanos, y esa fue lo mayor dolor que yo me pude dar cuenta, fue darme cuenta de que los hombres y las mujeres de Dios también fallan. Eso para mí fue como que... Y yo dije, Señor, esta persona, yo pensé, y me dolió tanto, y yo lloraba, y yo lloraba, hasta que el Señor me dijo, es que a ti, ¿quién te ha dicho que mis ungidos son perfectos? Si no puedes ver a Moisés, si no puedes ver a David, y eso es lo que muchas personas hoy en día hacen, están idolatrando a estos hombres y mujeres de Dios, cuando, hey, en realidad, ellos son como nosotros, yo soy como ustedes. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia
No con todos, pero la diferencia es que muchos de nosotros reconocemos que tenemos fallas. Por ejemplo, yo siempre digo, justamente ahora estaba teniendo una conversación con mi esposo y yo le decía, yo no quiero que las personas a mí me idolicen o me idolize, como que me idolatren y que digan, Julie, la ungida que salió del ocultismo y ahora está caminando en fuego. No, yo también tengo fallos. Yo también soy mujer y estoy en un proceso de crecimiento. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que yo me surrender, me rindo a los pies de Dios y yo digo, Señor, soy un vaso, límpiame, lléname, purifícame, sigo teniendo fallos, yo sin ti no soy nada. Eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que, como que yo quiero que las personas también vean que no idolatren a ningún hombre y mujer de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fallan se van a llevar la decepción de su vida. Y tienen que entender que son ungidos porque el Señor los ha ungido, pero también son hombres y también van a cometer fallos. Por eso es que yo ahora cuando veo a un hombre de Dios, una mujer de Dios que falla, no me decepciono porque mi mirada está puesta en Cristo. Entonces lo que yo hago es que yo bendigo a la persona, oro por el ungido de Dios porque el Señor lo ha llamado, pero ya no idolize, ya no idolatro a nadie ni como que dejo que eso me hunda y muchos se van hasta de las iglesias. Cuando ven fallitos en los pastores y en los líderes empiezan a irse. Y yo creo que pues eso tampoco es así, ¿no? Porque muchas veces, la última cosa, muchas veces uno tiene que cubrir, porque si no sigo aquí, muchas veces uno tiene que cubrir la desnudez del líder que el Señor nos ha llamado a conectarnos, cubrir su desnudez. Y eso se hace no criticando. Si uno ve un fallo, cúbrale la desnudez, así como los hijos de Moisés le cubrieron la desnudez, ¿no? Entonces eso es otro tema, ¿no? La honra. Sí. ¿Sabes qué sentí ahí? Tal vez hay personas que han estado sirviendo y han visto cosas adentro, pero no es como, digamos, un fallo, sino, o sea, algo más grande, ¿sí me entiendes? O sea, como adulterio, cosas así. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál sería tu consejo para una persona que sirva, que está sirviendo en una iglesia, que quiere servir a Dios, pero entonces vio eso y no sabe qué hacer? Uy, esa pregunta es fuerte. Pucha. Como que usted vio, ok, eso es lo que yo haría, ok. Si está en una iglesia y usted vio que el pastor o la pastora no cayeron en adulterio, lo primero, todo en oración, en intimidad con el Espíritu Santo y mirar si la persona sigue en pecado. ¿Ok? Si los pastores, sí, excelente pregunta, como que me atúa ahí, como que conteste. Si los pastores siguen en pecado, yo me abro del parche, pongámoslo así, me abro. ¿Por qué? Porque acuérdense también que la cobertura, todo eso fluye. Uno, por eso es que es tan importante saber bajo qué cobertura uno está, porque uno pasa y todo fluye por la cabeza. Toda la unción, la guerra espiritual, todo fluye por la cabeza. Entonces, si esa persona sigue en adulterio, si esa persona se ha dado pues a la vida, ábrase de ahí, mijo, porque no quiere usted que le caiga todo eso encima. Ahora, si la persona ha confesado, o sea, estaba en adulterio, me arrepentí, quiero estar con mi esposa, estoy pasando por un proceso de restauración y todo eso, yo le doy gracia. ¿Por qué? Porque todos fallamos en algún momento y el llamado y los dones son irrevocables. Esa persona falló, pero si esa persona se arrepiente, el Señor la vuelve a levantar y esa persona puede seguir ministrando, puede seguir, pero ahora si la persona sigue en pecado y la persona tú ves pues que esto y que los frutos han desaparecido y que todo esto y que tú empiezas a sentir que el Espíritu Santo te está moviendo, te diga, vete porque como yo digo, todo eso fluye por la cabeza y yo creo que eso es... sí, como muchas personas hacen, ven una cosita del pastor o de la pastora y se van, yo digo, en oración, porque tal vez el Señor te ha llamado a ti a orar por ese pastor, por esa profeta, por esa persona, para levantarla, para ayudarla, para ser el escudero, ¿no? Entonces también todo es en oración, en intimidad y ver qué realmente es lo que el Espíritu Santo les está mandando, pero eso es una buena pregunta. ¿Tú qué piensas? Te la devuelvo. Yo, sí, no, pues ahí es una situación muy difícil porque, pues como lo que estábamos hablando, hay mucha idolatría y mucho miedo que, digamos, vieron algo y dicen, me fui y aquí lo que pasa, lo que ha pasado es que los pastores dicen, no, si se va, lo maldecimos o lo que sea. Es,
Tú estás tocando unos puntos buenísimos. Sí, entonces ahí pues lo que pasa pues es que la gente le tiene mucho miedo a eso, porque es una manipulación muy tremenda, o sea, y es como ese espíritu que se mueve como en contra de lo profético, ¿sí me entiendes? O sea, lo profético, Brujería, llámalo por el nombre. ya, sí, y Control y como, manipulación. sí, sí, yo no les doy tan duro, me toca. Yo sí, tenga, para que aprenda. Entonces ahí los manipulan mucho, pero sí me parece que cuando hay personas que se mueven en el poder de Dios o personas como tú también, profetas de autoridad, que les dicen, hey, escucha al Espíritu Santo, solo decir eso, escucha al Espíritu Santo, si te está diciendo que te vayas, vete, la gente como que, o sea, como que ya se les va las cargas y dicen, bueno, ya me voy y es tremendo porque nosotros, digamos, yo te contaba que mi mamá estuvo, digamos, en una iglesia y fue un tema, todo un tema, pues ella salió y que la maldijeron, todas estas cosas de la iglesia. Eh, pero entonces lo que pasó, espérame, que me están llamando. Eh, ya, entonces lo que pasa es que, o sea, eso se vuelve un problema. Y entonces yo veo que hay gente que sigue en esas iglesias y sigue en esos lugares porque que han querido salir, pero le tienen mucho miedo a salirse porque tienen miedo a eso. Dicen, no, o sea, yo no me quiero salir porque yo tengo miedo a que se me acabe la vida porque este hombre ungido me dice Y eso. me va a maldecir, uy, sí. Sí, pero entonces lo que yo que siento es que tienen que tener la paz, que si el Espíritu Santo les está diciendo váyanse y no es un lugar con buenos frutos, Dios los va a respaldar, Dios va a estar con ustedes y Dios va a caminar con Sí. ustedes. O sea, Ujú. Y mira otra cosita también que el Espíritu Santo me revelaba y era las coberturas, ¿no? Cuando uno sale de, o sea, hay muchas personas que han ido de iglesia a iglesia y andan por el mundo con esas coberturas como cebollitas, ¿no? Y cosas pasan en su vida y ellos no entienden por qué pasa. Yo digo, o sea, los pastores de uno, los líderes, los profetas tienen cierta autoridad sobre uno, ¿no? Al igual que nuestros padres, para maldecirnos, para bendecirnos, ¿no? Entonces, una cosa que yo digo es que cuando, si el Espíritu Santo le está guiando a irse de una iglesia, quítese en oración la cobertura de esa iglesia. ¿Por qué? Para que las oraciones contrarias que ellos puedan, porque hay pastores, hay personas en liderazgo y aún cristianos normales que hacen oraciones contrarias que son brujería, oraciones de brujería contrarias al Espíritu Santo, como tú decías, con esa manipulación que para que no se vaya, Padre, tráela de nuevo a los pies, rómpele una pierna para que reconozca que no sé qué, o sea, tremendo, esas son oraciones contrarias, eso es brujería. Entonces, cuando una persona se va de una iglesia, ore en oración, me quito esta cobertura que traigo con estos profetas, con este apóstol, y declaro que tengo la cobertura de Jesús, declaro que ninguna oración contraria que ellos me vayan a enviar me va a afectar, la rompo, hago un vallado de protección o sea, sabiendo lo que uno está haciendo, porque hay muchas personas salen de una iglesia, se meten a la otra, cogen otra cobertura, otra, y es como, y muchas veces ellos dicen, no veo en el mundo espiritual qué me está pasando, y yo digo, todas esas coberturas te están tapando tus ojitos, quítate todo eso y ponte la cobertura de Jesús, porque lo que tú decías, la manipulación, todo eso que los pastores le dicen, no se vaya porque si se vaya le va a pasar eso, y cuando uno se va es como que lo hace sentir a uno como que ya, como que uno hizo lo peor del mundo y uno va a andar por el mundo y no, porque muchas veces el Señor lo manda a uno a moverse a una nueva temporada. Entonces uno sin temor, si lo quieren bendecir a uno, bien, y si no lo bendicen a uno, usted se va con la bendición de Dios, pero se quita esa cobertura, rompe esas oraciones contrarias, se cubre con la sangre de Jesús y sigue su camino, ¿no? Tocaste ahí un punto buenísimo porque eso también yo lo veo de, Dios mío, qué pesar esas personas atadas a pensando, no me va a maldecir, no me voy, si me voy me quedo así. sí, entonces ahí me parece que le trajiste mucha libertad a la gente porque les diste qué hacer. Eso es importante que también sepan qué hacer, cómo orar, para que ya sientan como esa paz. Y ya te iba a preguntar también, pues tú siendo mujer, yo siento que hay muchas mujeres jóvenes que están levantándose, ¿sí? Y muchas mujeres proféticas, pero ¿qué les dirías tú, digamos, si se sienten, digamos, mal digamos, ser mujeres en cuanto a moverse en ministerio? O si me entiendes, tienen como esas ataduras de tradición y eso. ¿Qué les dirías tú Ay, a no, estas? mira que
que muchas personas aún a mí hoy en día me dicen, no, pero es que las mujeres no predican, no, pero es que las mujeres no han sido llamadas al ministerio. La Biblia pone que la mujer se calla y que no sé qué y no sé cuánto. Usan mucho ese versículo bíblico de que la mujer en la congregación debe callar, pero yo les digo, busquen la historia. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba diciendo eso? Él estaba diciendo eso porque en esa iglesia en particular había mucho desorden. Las mujeres hablaban mucho, había mucho desorden, pero él lo dijo específicamente para esa iglesia. Él no lo dijo sin para que por generación y generaciones las mujeres estemos calladas, no, porque aún en la Biblia vemos mujeres de Dios que se levantaron, vemos a Ruth, vemos a Esther, vemos a Débora, vemos a todas estas mujeres proféticas que se levantaron a pelear por una nación. Débora se juntó con este hombre, no me acuerdo cómo se llama, Gideon, ¿was him? Débora Barak. Se juntó con esta persona para pelear por la nación. Aún Esther, cómo se posicionó, ayunó por la nación. Y hubo un breakthrough, hubo un rompimiento. Ruth también, todas esas mujeres que no. Entonces a mí no me digan que las mujeres no hemos sido llamadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hace excepción de personas. El Espíritu Santo no viene y dice, voy a ver si es una mujer. Es una mujer, sorry, no, chao. No, el Espíritu Santo vino para estar sobre toda carne y que toda carne profetice, tenga sueños, tenga visiones, no solamente sobre los hombres. Entonces, mujeres, en este tiempo el Señor está llamando a las Esteres, a las Esters Racing, que se están levantando esas Esteres de este tiempo que han sido llamadas para este tiempo. Y yo digo, Señor, yo creo que yo soy una de ellas. Y yo digo, dice la palabra que si libertad no viene a través de ti, vendrá sobre otra persona, a través de otra persona, como dice la palabra, porque tal vez tú has sido llamada para este tiempo. Y el Señor hasta las piedras puede usar. Si usó hasta un burro, dime tú, los burros no son más que nosotras. O sea que cuando a mí me dicen eso, yo me río y yo digo, no, no, mentiras del diablo. A mí el Señor me ha llamado a posicionarme, a pararme como mujer guerrera y no me ha llamado a sentarme en una iglesia, ¿no? Pero obviamente también tenemos que entender pues lo de la sumisión, lo de nuestros esposos, la autoridad, todo eso, ¿no? No es desde un punto de orgullo ni de Jezabel, no, pero a mí no me van a sentar, porque yo sé lo que el Señor me ha llamado y cada una de nosotros como mujeres hemos sido llamados a eso, a tomar territorio, a movernos en lo profético, a cubrir con la sangre de Jesús a nuestros hijos, a nuestros esposos, a parar al enemigo. Tenemos esa autoridad, ¿no? Sí. Nombre de Sí, yo siento que, digamos, las mujeres, o sea, si tú ves, digamos, los cuartos de intercesión o estos lugares en las iglesias, la mayoría son mujeres y pues son las que, digamos, mujeres mayores también. Pero aquí yo quería leer eso, o sea, en Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces es para que tengan la libertad que es hombres, es mujeres, es toda carne. Todos pueden profetizar, los ancianos, los jóvenes, y ese es el tiempo al que Y hasta estamos. los niños, déjame decirte, Sí. hasta los niños. No hay Junior Holy Spirit, no hay un Espíritu Santo para bebés. Yo estaba sintiendo eso, que obviamente con esa palabra, desde que digamos, dijeron esta palabra sobre Riglatam, sobre los jóvenes, he estado sintiendo que hasta los niños van a empezar a moverse en esto, y hay como un movimiento, pero también los papás van a recibir entendimiento para guiar a los niños, porque van a tener sueños, van a tener visión, pero dicen, no, pero es que yo vi esto, ¿y qué significa esto? Yo vi un puercoespino sobre esta persona. Y entonces, entonces uno le dice, bueno, es que significa, digamos, el espíritu de religión, o que entonces que es una serpiente que le estaba saliendo de la boca, o sea, porque ellos, digamos, como no tienen filtro, entonces los papás que les van a enseñar a los hijos de una generación a la otra y van a ser dos generaciones corriendo juntos, pero Amén. yo siento que viene una aceleración, un aceleramiento en lo profético a causa de la necesidad, de la necesidad que hay, el hambre que hay. Los niños desde chiquitos van a empezar a profetizar y eso es lo tremendo, que digamos nosotros, digamos, yo siempre fui llamado como profeta desde chiquito, desde el vientre, pero yo no sabía cómo, o sea, cómo funcionaba eso. Yo decía, pero entonces, o sea, yo no sabía que tenía que entrenar, ¿sí me entiendes?
cuando yo escuché tu testimonio, yo dije, no, o sea, obviamente en las tinieblas sí saben, en las tinieblas sí saben que hay que entrenar, que hay que fortalecer. Y antes en los de Dios, que nosotros tenemos el pan, nosotros tenemos no las migajas, sino el pan, tenemos toda Exacto. la idea es entrenar y por eso a mí, digamos, el tema de la escuela de profetas me toma mucho porque yo digo, o sea, yo quiero que todos aprendan lo que están viendo y aprendan cómo es esto de recibir palabra de Dios y un Dios que ha hablado y estrategia de Dios para hoy. Sí. Ah, Entonces, poderoso. Sí, 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 eso es lo que, es que es buenísimo. Los niños han sido llamados también a profetizar. Eso es algo que cuando yo fui expuesta a lo de lo profético, el Señor me empezó a decir, entrena a tu hijo. Él ahora va a cumplir 8, de 6, 5. Desde los 5, 4 añitos, yo le empecé a decir, amor, el Señor a ti te ha llamado a ser un profeta, el Señor tú puedes, y ese niño, mira, tiene sueños, yo lo cojo, yo lo unjo, yo lo activé y desaté lo profético sobre él, porque mira que muchas veces como padres, hay padres que cuando los niños empiezan a ver cosas feas o cosas así, les cierran los sentidos espirituales y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tal vez ese niño tiene un don para discernir, para ver tinieblas y uno tienes que entrenarlo. Uno tiene, así me pasó a mí con mi hijo. Yo le dije a mi mamá, el niño está viendo esto, ¿qué hago? Que no sé qué. Y me dijo, no le vaya a cerrar los sentidos espirituales al niño, entrénelo. Y yo como que, uy, como que me abrió. Yo dije, tremendo. Y desde ahí yo le empecé a enseñar. Y yo me lo llevaba a las liberaciones, cuando yo iba a sitios, yo me lo llevaba, yo les decía, amor, si ves algo en una persona, dímelo. Y mientras yo estaba predicando y todo esto, luego yo me iba a ministrar y por detrás, ¿qué ves? Esa persona, vi esto. Y mami, y vi estos ángeles bajar y están haciendo esto y esto y esto. Y otro día en la casa, me dice, mami, acabo de ver pasar una sombra negra y yo, vamos a orar por eso. O sea, activar a los niños para que no tengan miedo, porque ellos no deben tener miedo, ellos son sensibles y si el Señor les ha dado un don, nosotros como padres, ¿qué hacemos? Activarlos, ¿qué hacemos? Entrenarlos. Y ese niño, yo te digo, o sea, es tan sensible y ahora lo que yo le estoy enseñando, que es lo que el Espíritu Santo me está mostrando, es la identidad, quién es él como profeta, cómo se comporta un profeta y cómo habla. Porque estaba empezando a ver ciertas cositas que yo te dije, hijito, así no se comporta un profeta. Vamos, y hoy, de hecho, él me dijo hoy, mami, ¿por qué no hacemos una liberación en Zoom para que me liberes? Y como él me ve hacer eso en Zoom, se cogió el ordenador, le dijo al papá que se metiera en Zoom, me mandó el link, nos metimos en Zoom en un cuarto y yo en otro cuarto y empecé con una sesión con él. Hijito, cuéntame qué te está pasando, que no sé qué. Y él, fue chistoso, pero mira cómo está abierto. Y yo le dije, yo siento que el Espíritu Santo nos está guiando a que te afirmemos tu identidad como profeta. Y eso es lo que estamos haciendo y yo creo que eso es como padres lo que tenemos que hacer, no solamente activar a nuestros niños, entrenarlos, todo eso, sino decirle, exponerlos a este mundo porque es real y que ellos desde ya puedan entender, puedan ser entrenados activos. ¿Usted se imagina un niño a esta edad ser entrenado, activado, que se mueva en lo profético, en liberación? Come on. La generación que estamos levantando, yo digo, esa generación que estamos levantando es que va a acabar con todo, no van a tener que esperar a los 30, van a crecer con esa autoridad y sí, tremendo, ¿no? sí, ahí Vlad, the Hungry Generation joined. So we say hi. Hey, welcome. Thank you for joining. We are Sí. talking about deliverance and training children and all of that. Siento eso, siento que los niños, o sea, porque es que es o sea, algo que está creciendo, ¿cierto? Como una revelación que vino, porque es que es muy reciente y la gente piensa que uno tiene, o sea, que ya llegamos a la cúspide de todo lo que Dios hace y antes Dios está mostrando más y más de cómo oír su voz, de cómo oír su voz en diferentes lugares de la sociedad. Está escuchando este profeta que ya aprendió y está preguntándole a Dios cómo encontrar a niños que estaban perdidos o que los habían secuestrado. Y Dios les está enseñando y ya ellos, digamos, ya tienen las estadísticas, están trabajando con la policía en Estados Unidos y ya es 1 de cada 10 niños que les dan, ya lo encuentran. Wow. Y digamos, dice que es bajito por ahora, pero van creciendo y ellos dicen, o sea, es que
hay más en Dios, porque esto, o sea, hay mucho más de lo que Dios quiere. Sí. Para ¿Sí? eso, y es que, mira, el Señor nos ha llamado hasta para restaurar eso, porque tú sabes lo que hace el FBI, el CIA, todos estos buscan son a videntes, a medios, a brujos, ¿para qué? Que para que a ver qué están haciendo, qué están viendo, y el Señor eso nos corresponde a los profetas, a los seers, a los videntes, a los que vemos en el Espíritu, porque estamos permitiendo eso. Por eso es que el Señor ha venido hasta a restaurar eso, porque nosotros podemos hacerlo. Por eso nosotros podemos hacerlo si uno le pide Espíritu Santo. Esas son las activaciones. Cuando uno muestra Espíritu Santo, muéstrame dónde está esto, qué hay ahí, dónde está. Esas activaciones hasta yo las hacía hasta con mi hijo. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado, a que uno se envuelva con el gobierno, con la policía, vamos a encontrar a esta missing person, a esta persona que está perdida, dónde está, y uno se sienta, Espíritu Santo, muéstranos dónde está, sin necesidad de brujos, de hechiceros, no. Lo que nosotros cargamos es más poderoso que lo que ellos cargan. Entonces, Sí. ¿por qué los están usando a ellos? Porque el enemigo está avanzando y porque la iglesia está parada, quieta, no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse en el mundo espiritual, no sabe cómo hacer guerra espiritual, y por eso es que el enemigo está como que tomando Sí. territorio, ¿no? Y es que es un avivamiento o sea, el avivamiento pasó más o menos en los 80 que se, digamos, se restauró la voz de Dios así fuerte. Y ahí o sea, ha ido creciendo la revelación. Cada generación ha visto más y cada generación empieza más joven. Entonces, por eso yo lo que veo es que ahora son los niños que empiezan más jóvenes y empiezan desde ahí. O sea, imagínate esta generación que empieza, como tú dices, como tu hijo, a los 5 años empiezan a aprender. Mira cuánta experiencia va a tener a los 30. Imagínate, wow. Esa es la experiencia que, digamos, Doctor Sharon o el otro tuvo, digamos. Tremendo, ¿no? Wow, yes. Entonces ahí va creciendo porque es que vamos creciendo y el reino de Dios va avanzando más y más desde la restauración de estos dones. Lo que vamos es expandiendo y es preguntarle a él, no decir, no, es que hasta aquí llegó la voz de Dios, sino, ¿qué hay más? ¿Qué hay más que tú quieres revelar? ¿Cuáles son las estrategias que tú tienes para negocios? ¿Cómo podemos, digamos, tener estrategias de naciones estilo José que podemos ver el futuro y que, digamos, un presidente tenga un sueño y tenga ahí para Y ahí están los interpretarle, profetas. ¿sí? O que estén los profetas con los, porque, digamos, aquí yo busqué hace poquito y lo que han, o sea, donde no está lo profético está ese espacio y el enemigo lo que hace siempre es llenar ese espacio. Entonces aquí a veces toman, digamos, que chamanes o esto o lo otro para pedirle los del gobierno Yes, sí. porque están hambrientos por saber el futuro, por saber qué va a pasar, por como lo de Eliseo que dice, o sea, esto no vayan por allá porque allá está el enemigo, entonces vayan por este lado. O sea, imagínate estrategia de guerra, todo esto, en todo lo que está pasando. O sea, es diferente cuando es el poder de Dios, y es lo que hemos sentido, que es que hay un cristianismo que como que han quitado el poder de Dios, entonces se ha vuelto como psicología y lo que Dios quiere restaurar es, no, Mm, yo soy un Dios de poder. están Yo, haciendo psicología con los demonios. Counseling demons. sí, y es el poder. Y es eso. No sé cuánto tiempo llevemos, no sé Ya si ya. llevamos una hora, amigo. Es que no, Toca, 25 minutos que me tengo que ir, pero la conversación está buena. Una hora sí, ya. Oh my days. toca, toca seguirlo el Sí. próximo viernes. Hacemos esto el próximo viernes y la gente recibe. Pero con regalo. Oh, Mike Signorel is here. Hello. Hello, hello. Sí. Entonces yo no sé si quieres orar y cerramos. Vamos. Ok. Gracias, Espíritu Santo. Quiero shikia bababa, shikia rororote, quiera bashiki. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kuaro shikia rabashiki.
Gracias, Señor. Te damos, Padre, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú estás levantando, Señor, una nueva generación. Gracias, Padre, porque tú estás levantando, Señor, y restaurando aún esa generación de Issachar, the tribe of Issachar. Father, you are restoring in this season, Señor. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que todos aquellos que están viendo esto, Padre, van a ser, Padre, activados y desatados, Señor, en lo profético y en lo sobrenatural de Dios, Señor, donde ninguno de ellos va a estar diciendo qué dijo el Señor o van a estar buscando a otras personas, sino que ellos mismos van a poder escuchar y discernir tu Dios, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Padre, por esa nueva generación que tú estás levantando en Latinoamérica, Señor. Hoy yo declaro, Padre, más sueños, más visiones, y aún yo declaro, Señor, esa revelación, ese espíritu de discernimiento, de revelación y de sabiduría, Señor, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Hoy activamos lo profético y lo sobrenatural, Señor. Aún, Señor, por las lenguas, Padre, por impartición de manos. Hoy declaramos, Señor, ese don de lenguas en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que han estado callados, dormidos, somnolientos, hoy declaramos, Señor, que salen de esas cuevas en el nombre de Jesús. Salen de esas somnolencias, salen, Señor, de estar durmiendo, salen de esas cuevas, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que esa generación profética se empieza a levantar, esa generación que no va a doblar sus rodillas a Baal, sino que se va a levantar, Padre, aún a tomar por posesión las naciones. Esa generación que va a decir, Señor, dame las naciones. Porque tú dices, Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Señor, y hoy te pedimos, Padre, danos las naciones, Señor, las llaves de Latinoamérica, las llaves de Colombia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás, Señor, ya no van a haber personas calentando sillas en la iglesia, sino personas proféticas que se van a levantar, Señor, en poder y en autoridad, reconociendo, Señor, que Jesús es el Rey de todo, que Jesús ha venido a restaurar todo, Señor. Damos gracias, Espíritu de Dios. Amén. Yo solo sentí ahí, hay un versículo en la Biblia que a mí me tocó mucho el corazón, creo que es Jeremías 33:14, que dice que llegará el momento en el cual ni siquiera uno al otro le dirá, tú conoces a Jehová, porque él también dirá, yo también lo conozco. Yo creo que eso también es hacia donde Dios nos está llevando, que cada persona no solo va a la iglesia, sino conocen a Dios, que lo conocen personalmente, lo conocen en intimidad, y yo suelto eso aún, la intimidad en Dios, el conocer a Dios íntimamente, y yo suelto aún una nueva hambre, y te pedimos, Señor, incrementa nuestra hambre por ti, e incrementa aún tu espíritu en nosotros, nuestra habilidad para escuchar tu voz, e increméntanos, Señor, para escucharte, para caminar contigo, y aún incrementa nuestra fe para creer de nuevo, Señor, que tú puedes cambiar las naciones, que tú puedes cambiar las generaciones, que tú puedes cambiar aún familias, Padre, que tú puedes cambiar, Señor, aún a esas personas, a esos hijos que están en las drogas, aún esos esposos que aún hay abuso intrafamiliar y violencia intrafamiliar. Padre, yo declaro una nueva fe, yo suelto nueva fe en el nombre de Jesús. Renueva nuestra fe, Señor, y nuestras fuerzas como las del búfalo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, Julie. Well, this was good. Eso estuvo bueno. ¿Vas a poner el recording? Sí, ¿cómo se pone? Ah, no, mijo. Yo apenas estoy aprendiendo. Tienes que ir, creo que, no sé, tengo que buscar porque tampoco sé. No, Sí, ahora cuando se termine, te pones share. Entonces tú ahí lo compartes, escribes el caption y lo que vayas a poner y lo pero lo cierro igual arriba. Sí, sí, cuando ya nos vayamos a ir, clicas en X y ahí te lleva ya para compartir. Sí, eso sí me puede. Chicos, Bueno, God bless you, Dios los bendiga. Otro día sí, más y mejor. Bendiciones. sí, volvemos luego. Ponemos a Julia a volver a que nos enseñe. God bless you guys. Can you tag me, please, so I can share your mind?
Ok, Haz collab. Collab. Okay. dale. Thank you. Bueno, Love chao. you. Bye, guys. Chao. Chao, chao. Rick. Yeah, Rick. Follow Rick Latham. Sigan a Rick Latham. Sí, 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 gana Rick Latham, Sigan pongan a Rick ahí. Latham. Está en nuestros profiles, en nuestras bios. Vayan ahí, sigan. Chao, ma. Arroba. Ah, mi mamá está aquí. Chao. Sí, Luz. chao. Luz, love. Chao, chao. Bye. Chao.